Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a Centro Liberal, el podcast semanal que uno se habla de Marvel y DC. Y el otro fútbol que tocó. Y acá estamos, semana de Copa. Tenemos las semifinales que se disputaron y las finales ya confirmadas. Atlético Mineiro se enfrentará a Lanús en la Sudamericana y Flamengo a Palmeiras en la Libertadores. ¿Por dónde están las claves? ¿Qué es lo que hoy está sucediendo? ¿Por dónde está el panorama? Bueno, está así la cosa. 3 brasileños de 4 posibles en las finales. No había posibilidad de doble final porque, bueno, Lanús jugó con U de Chile y Mineiro con Independiente del Valle. Pero sí habla de que, obviamente, la hegemonía sigue. Hemos hablado acá de ese tema, ¿no? De cómo hoy por hoy Brasil es quien domina la estela del fútbol sudamericano en cuanto a clubes, ¿no? ¿Y a qué se debe? ¿Por qué Brasil domina? Y seguimos hablando de eso. Bueno, hay un montón de factores. Creo que detrás está un Brasileirão muy fuerte. Un torneo de 20 equipos que tiene, después tenemos los campeonatos estaduales que también son muy desafiantes, pero es un torneo largo y bastante desafiante que pone en peligro equipos complicados, digo. Estamos viendo a Santos en una situación difícil, hemos visto a Gremio descender. Digo, equipos que hace no tanto tiempo eran finalistas de América, por decir un caso, campeones incluso. Creo que la clave es que Brasil hoy invierte en ese sentido. Lo que pasa es que después se explica por qué la selección no logra triunfar. Bueno, porque yo creo que también no hay un proyecto en sí de los clubes a largo plazo. Por eso hay pocos clubes que se mantienen. Quizás van rotando los clubes que por ahí van apareciendo. Depende mucho de la época. Flamengo y Palmeiras se han mantenido. Venden, lo que pasa es que muchas veces venden rápido y esos futbolistas no logran asentarse en Europa lo suficiente. Después tienen muchos jugadores propios del fútbol. Digo, miren el caso de Paranaense, que tuvo una época buena con Vitor Roque, lo vendió al exterior. Quizás demasiado rápido. Vitor Roque no logró adaptarse en Europa, volvió y es la figura de Palmeiras. Entonces creo que en ese sentido también hay una explicación detrás de la lógica propia de los clubes brasileños, o de la selección brasileña, mejor dicho. Hay una inversión fuerte. Y la verdad es que hoy por hoy tenés los equipos ecuatorianos que están en un buen presente, sobre todo Independiente del Valle, que está seguido en estos escenarios. Y tener la Liga Deportiva Universitaria, que hace un tiempo que no los veíamos acá, pero que volvió a tener un proyecto serio. Después los argentinos, a ver, la verdad es que termina costando, ¿no? Lanús llegó a la final con mucho mérito y creo que va a ser una final bastante pareja con Mineiro, pero bueno, Racing se quedó en el camino. Y más allá de lo que podemos decir del partido en sí, también hay una cuestión lógica de inversión por fuera. Creo que los clubes no terminan de invertir lo suficiente por momentos, o no terminan de invertir bien. Y yo creo que también hay un tema de que los clubes brasileños, vos ves, y tienen 2 equipos. O sea, vos veías el banco de Flamengo el otro día y eran jugadores que eran titulares en Europa y de forma correcta hace un tiempo. Digo, hay una cuestión bastante interesante en ese sentido. Yo creo que me parece que si uno analiza el torneo argentino, está también la causa de por qué cuesta tanto competir, ¿no? ¿Por qué terminan compitiendo generalmente los equipos grandes, pero que les cuesta cada vez más? Hace bastantes años que ya, 2023, que no vemos un finalista, ¿no? Las últimas 2 llegaron a semifinales tanto River como Racing. Boca llegó a la final del 2023. En 2022 se dio una sorpresa, llegó Vélez a las semifinales. Pero la verdad es que cuesta ver otros equipos que puedan destacarse. Creo que me da la sensación de que está mal distribuido el sistema de cupos. Es muy difícil entrar a la Libertadores en el fútbol argentino. Está siendo cada vez más complicado porque entran tan solo unos pocos de la tabla anual, entran los campeones, campeón de Copa Argentina. Digo, tenés que
hacer mucho para entrar a la Libertadores. Y esto no va en desmérito de los clubes, sino que es una situación que sucede. Y es la siguiente. Por ejemplo, Platense. Platense agarró el cupo de la Libertadores, merecidísimo campeón, en mayo del año pasado, en junio del año pasado, y sin embargo, no tiene el impulso de aquel momento, porque claro, Platense necesitaba quizás jugar la Copa apenas terminó ese torneo. Pero no, falta todavía todo este semestre a preparar la pretemporada del año que viene y ahí arrancar la Copa. Creo que se pierde un poco el impulso del campeón que viene, ¿no? Antes era distinto, antes por ahí tenías 2 campeones por año, pero la situación era distinta, porque también en otras épocas los equipos se mantenían un poco más. Quizás Platense vuelve ahora, porque se puede dar la vuelta de Orsi y Gómez y vuelven a estar ahí. Pero después uno dice, a ver, ¿cómo se puede llegar a dar, ¿no? Porque también es un sistema el de clasificación complicado, porque muchos clubes eligen tirar por la borda el torneo, entre comillas, y después no logran clasificar porque es muy complicado. Miren Boca, miren Racing, que hay que ver si clasifica. Boca el año que llegó a la final de la Libertadores no llegó a ninguna copa ni siquiera, a la Sudamericana, pero es complicado. Entonces vemos que a los clubes les cuesta muchísimo llegar a instancias más definitorias. Por eso vemos las repetidas finales entre brasileños, que ya en un punto puede cansar, pero es que hay una mejor inversión, los equipos llegan más armados a la copa. La verdad es esa, y no es por quitarle mérito a cualquier club, insisto, no es por quitarle mérito a Platense, pero Platense pierde el impulso, entonces quizás, es lo que digo, debería volver a un sistema único en el que a fin de año se sepa quiénes van a ser los clasificados a la Libertadores mediante una tabla anual, quién va a ser el campeón de fútbol argentino, un campeón por año, como se debería hacer siempre, quiénes se van a la B y quiénes también por Copa Argentina. Entonces, así no se pierde, creo yo, el impulso que se agarraba desde antes, ¿no? Así no se pierde esa idea. A veces no pasa solamente por eso, a veces pasa que simplemente sucede y bueno, yo lo que digo es que hoy por hoy, cuando se habla de que se les puede competir, yo creo que sí, hay una posibilidad, pero se tienen que ordenar las cuestiones, ¿no? Es cada vez más complicado, eso es lo que digo también. Me parece que sí, se puede competir con el fútbol brasileño, no es una cuestión imposible, pero al mismo tiempo lo que yo considero es que hasta que no se haga, por lo menos acá en el fútbol argentino, no voy a opinar de los demás, de las demás ligas, va a ser complicado estar ciertamente a la par en inversión sobre todo, porque el torneo argentino paga muy poco, porque estos clubes se terminan desarmando, como digo, Platense se vio complicado por eso, porque por ahí, es dependiendo de la situación, digo, no hay un premio real por llegar. Ustedes supongan que este año la Copa Argentina la gana Independiente Rivadavia, o como la ganó el año pasado Central Córdoba, equipos que por ahí no se armaron para salir campeones, pero terminan saliendo campeones de una Copa con mucho mérito. Bueno, ¿dónde está la posibilidad de que Central Córdoba compita? O de que Independiente Rivadavia compita a la par. No hay. Entonces, Central Córdoba también tuvo la mala suerte de ni siquiera terminar cayendo en Sudamericana. Lo cual hubiese sido algo bueno dentro de todo, de alguna manera. Sí, cayó en Copa Sudamericana. Pero digo, contra Lanús. Pero a lo que voy es eso, que tiene que haber cierto incentivo, que los clubes tienen que poder reforzarse de alguna manera para competir. Porque lo que digo es esto, cuando se nombran casos de, Central Córdoba le ganó Flamengo, sí, le ganó Flamengo, pero al final de cuentas, y tiene mucho mérito, totalmente, el Maracaná, pero al final de cuentas Flamengo termina llegando a la final de Libertadores. No lo digo por Central Córdoba, no digo que Central Córdoba tenía que llegar a la final de Libertadores, pero digo, siempre se habla de, ojo, ya este es el año, se lo sacó del partido, y después termina llegando Flamengo Palmeiras una vez más a la final. Y si nosotros repasamos la final desde la última entre dos argentinos, que fue la del 2018, en 2019 llegó un brasileño, en 2020 llegaron 2, 2021 2,
2022 2, en 2023 llegó uno, en 2024 llegaron los dos, y en 2025 llegaron los dos. O sea, es así, hay una hegemonía y el que no lo quiere ver la va a tener complicada. Es así, la hegemonía está. Y hasta que no haya una inversión seria, el fútbol argentino va a ser complicado. Y en el resto de las ligas también. Creo que el que ha hecho un trabajo impresionante ha sido Ecuador, porque ha puesto a competir a Independiente del Valle y a Liga a la altura y con resultados. Y el resto, cada tanto Uruguay con una buena campaña de Peñarol Nacional. Y ya los otros equipos se han quedado muy atrás. Veíamos finalistas paraguayos hace no tanto tiempo, en 2 años seguidos. 2013 Olimpia, 2014 lo tuvimos en Nacional de Paraguay. En alguna época los finalistas mexicanos, que ya no están en la Copa. Ya el último campeón por fuera de la lógica fue Atlético Nacional, que fue incluso en una final con Independiente del Valle. Miren hoy lo impensado que sería eso en la Libertadores. En 2017 llegó Gremio. La última final siempre se dio fue la del 2018, que hasta había argentinos. Entonces hay presencia argentina, pero sobre todo brasileña, y el resto cuesta mucho más. No tenés ese equipo que por ahí algún equipo peruano como Sporting Cristal se armaba y peleaba, o Cienciano en aquel momento, pero bueno, creo que sí la sudamericana que pasa da más oportunidades últimamente. Creo que no hay tanto dominio brasileño ahí. El año pasado Racing le ganó la final al Cruzeiro, ¿cierto? Y este año Mineiro jugará con Lanús. Pero siento que hay más posibilidades. Este año la semifinal era más nutrida. Había un equipo chileno, estaba la U, estaba Independiente del Valle. Bueno, había otro cantar que, si bien sigue teniendo brasileños, da otras posibilidades y uno siente que quizás se pueda llegar a dar. Pero bueno, algunas sensaciones con respecto a eso. Yo creo que el fútbol argentino se tiene que ordenar, entre otras cosas, para volver a competir internacionalmente. Es así, es tan simple como eso. Yo creo que pasa por una cuestión de prestigio internacional y de no seguir regalándolo, porque la verdad que la situación está bastante complicada. Les agradezco por haber estado al otro lado. Nos estaremos escuchando el domingo. Hasta tanto que estén bien. Nos vemos. Chau, chau.